Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenos días por América Latina, que sabemos que nos sigue mucha gente. Bienvenidos a este webinar mensual de Cultural Fit Assessment Method. Como ya sabéis, pues tenemos como costumbre asomarnos a esta ventana y bueno, solemos tener algún invitado y hablar en profundidad de algún tema, de los que tocamos, de los que creemos que estamos aportando valor a la comunidad, sobre cultura corporativa, sobre valores, sobre mentalidad, liderazgo, comportamientos, en fin, todo lo que es conocer un poquito mejor a las personas, conocer un poquito mejor cómo interactuamos entre nosotros y identificar todo el potencial y todo el talento que hay en nuestras organizaciones y el que está por incorporarse, de verdad, que no solamente se trata de analizar lo que tenemos dentro y sacarle todo el potencial, sino también de saber escoger a los más adecuados, que no a los mejores. Bueno, hoy tenemos un cartel de lujo, hoy tenemos un tema más que interesante, que es la selección por valores, ¿no? De hecho, es un tema que ya nos habían pedido varias veces, el hecho de poder hablar de algo de lo que realmente nosotros estamos muy enfocados y en el que tenemos enorme experiencia, ¿no? Y es la selección por valores. ¿Cuánto se habla de valores? ¿Cuánto se habla de cultura? Y cuánto camino hay todavía por recorrer en este campo, ¿verdad? Bueno, pues hoy tratamos este asunto yéndonos al enfoque no solamente del ajuste cultural. Ya sabemos que esto de los valores, de selección por valores, nos suena, oye, cultural fit o cultural ad, ¿no? Estos temas que ahora tanto suenan, de los que ahora conversaremos, va mucho más allá. La selección por valores, vamos a ver cómo es algo que trasciende el ajuste cultural y yo creo que hoy vamos a ver incluso algún caso práctico y vamos a compartir incluso la posibilidad de hacer el match, hacer la identificación de nosotros mismos, ¿no? Para ver realmente hasta qué punto los valores son esos predictores del comportamiento. Bueno, pues hoy tenemos un cartel, ¿no? Bueno, como siempre, pues nos acompaña pues mi compañero Antonio Leal, al que le voy a dar entrada en este momento. Antonio. Hola Carlos, buenas tardes. Y muchas gracias a todos los que están hoy con nosotros acompañándonos en este webinar un día más. Pues muchas gracias, Antonio. Yo creo que es muy importante, ¿no? Tener el CEO de la compañía de Cultural Fit Solution. Y bueno, para los que no te conozcan un poquito más, no te conozcan todavía profundamente, me gustaría que hoy nos contaras un poquito. ¿Cuál es el día a día de un CIO en una compañía como Cultural Fit Assessment Method? Bueno, pues sobre todo es un día a día muy divertido, ¿eh? Es un día a día en el que bueno, pues estamos constantemente inventando, dándole vueltas a las cosas, a lo que tenemos ya, por supuesto, ya desarrollado, pues intentando siempre optimizar, mejorar las herramientas mucho más intuitivas, mucho más usables, mucho más amigables. Así como estar siempre pensando también tres pasos más allá, ¿no? Intentar traer los nuevos desarrollos a necesidades detectadas en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, es divertido y en los gustos que tenemos ahora, nosotros siempre en los futuros. Y bueno, en tu caso también, Antonio, compaginándolo con tus actividades pues, de investigación y docente en diversas universidades españolas y de América Latina, ¿verdad? Así es, así es. Además de mi labor aquí en Cultural Fit, como director del área de I+D, pues también me desempeño como profesor e investigador, principalmente en la Universidad de Sevilla y también en otras instituciones académicas, especialmente en Hispanoamérica. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por ese, ¿no? Esa pincelada que muchas veces nos asomamos aquí todos los meses, pero hay gente que le gusta, ¿no? Pues conocer un poquito más a las personas que están detrás de todo esto. Y bueno, hoy tenemos al invitado especial, ¿no? El invitado especial del mes, al que le doy acceso ya, que es Juanjo Marle. Yo creo que Juanjo no necesita presentación, que es una de las personas más con mayor impacto en las redes sociales, en el ambiente
de LinkedIn y en todo lo relacionado con el reclutamiento, con la selección, con ayuda a terceros a que encuentren trabajo. Y bueno, Juan José, que es una persona muy ocupada, es un nómada digital, creo que hoy está en algún punto de Europa por ahí perdido o no tan habitual. Así que gracias doblemente, Juanjo, y bienvenido. No, gracias a vosotros por invitarme a estar aquí. Ya sabes que cuando escucho la palabra selección y mis amigos de Cultural Fit, pues digo, yo voy para allá, vamos a charlar de este tema tan interesante, un rato agradable. Y yo os veo, Carlos, desde la Riviera Albanesa. Estoy en Sarande, en Albania. Fíjate, qué bonito. Yo creo que más de uno se cambiaba por ti hoy, ¿eh? Qué bien. No, nos gusta mucho seguirte, ¿no? Esa faceta tuya inspiradora, ¿no? Oye, es posible pues, ser un profesional de alto nivel como tú y compaginarlo pues con una aventura, ¿no? Que estás viviendo a nivel personal y al final el que quiere saca tiempo para todo, ¿verdad, Juan? Te digo una cosa antes de entrar en materia cuando tú y Antonio decidáis, pero tiene que ver también con los valores. Y lo saco aquí ya a nivel personal, porque para mí una de las cosas más importantes es la libertad. Entonces, hoy tengo la suerte de poder elegir dónde trabajo con esa libertad, incluso con quién trabajo con esa libertad. Y bueno, pues estamos peleando ahí día a día para que eso se cumpla. Pues eso es. Pues mira, me has hecho una entradilla magnífica para hablar. Fíjate, vamos a empezar hoy en este webinar, no, que nadie se asuste, vamos a hacer el webinar como siempre, unos 40 minutos, pero vamos a empezar poniéndonos un poquito filosóficos, ¿eh? Y para eso traemos una frase que se le atribuye a Albert Einstein. Yo creo que no es de Albert Einstein, pero parece que cuando le atribuyen algo a Albert Einstein ya genera, ¿no? esa autoridad, pero muchas veces son proverbios o son frases anónimas que han acabado pues teniendo éxito y alguien le dijo que era de Albert Einstein. Yo creo que no lo es, pero bueno, por si acaso en algún momento alguien me ha recriminado que no haya citado al posible autor, así que yo ya por si acaso pongo ahí a Albert Einstein, ¿no? Pero no importa quién lo haya dicho, lo importante es el mensaje, ¿no? Creo en este caso, ¿no? El que todos somos genios. Si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, pensará toda la vida que es un inútil. Esto me lo traigo al talento, ¿no? Juanjo, qué difícil, tú en tu carrera profesional, en tus asesorías, en todas las empresas con las que has tenido relación, con todas las personas que has hablado. Qué importante a nivel individual, ya no desde el punto de vista de la empresa, sino desde el punto de vista de la persona. Qué importante es encontrar ese sitio, ¿no? Que tú pues lo has encontrado en este caso, ¿no? Pues viajando y ayudando a los demás y oye, esa habilidad que no sé si te hubiera dado a ti por ser, yo qué sé, por ser ingeniero industrial, pues a lo mejor tendríamos una persona muy frustrada, ¿no? Aquí tenemos el caso de Juanjo y me gustaría que nos reflexionaras un poco eso, ¿no? Desde el punto de vista de la persona, qué importante es encontrar en qué realmente somos buenos y desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Qué importante es no juzgar a las personas por lo que no saben hacer o en aquello que no son buenos y cómo somos capaces de poder identificar eso, ¿no? Y cómo eso está impactando, ¿verdad, Juanjo? En el día a día, tanto de las personas, pues yo siempre digo lo mismo, cuando una empresa se equivoca al contratar a una persona, bueno, es un impacto a veces insignificante cuando hablamos de empresas de miles de trabajadores, pero cuando tú te equivocas en tu desarrollo de carrera, ostras, ahí el impacto de esa decisión, de esa mala decisión de contratación de una empresa que te contrató porque pensó que eras el idóneo para el puesto y te ha generado frustración, a ti a nivel personal te impacta, o sea, a cualquier persona, ¿no? A nivel personal le impacta el triple, ¿verdad, Juanjo? Bueno, no sé si el triple, pero una barbaridad. Yo además te podría contar anécdotas hasta personales y de los dos extremos, ¿no? Porque yo me dedico a los recursos humanos desde no hace tanto. Llevo ya unos cuantos años en esto, pero yo cuando lo cuento a la gente no se lo cree. Pero fíjate, yo lo cuento a vosotros, que yo creo que algunos ya lo sabéis, ¿no? No sé, Carlos. Pero yo soy licenciado en Economía, licenciado en ADE, tengo un máster en Finanzas, un máster en Lingüística y un máster en Educación. Y no solo me dedico a recursos humanos, sino que formo a gente que lleva muchísimos años en recursos humanos, porque me ha pasado de todo en mi etapa, en lo que he estado aquí en este sector, ¿no? Y yo te hablo de lo personal, pero seguro que algunas personas conectan conmigo, porque yo me sentía desubicado. Y no era una cuestión de nivel técnico, ni era una cuestión de desarrollo puro, de lo que tú dices, de carrera, de que mis valores, mi sintonía, mi forma de entender la vida y el trabajo no encajaba.
Y luego en el opuesto no encajaba en el trabajo, pero sin embargo sí que encajaba con personas que me encontraban en el camino. Que de hecho, si personas con las que he trabajado anteriormente me llegan a decir de poner un bar, me hubiera ido con ellos a poner un bar, pero por ellos y por la conexión que tenías con ellos. ¿Sabéis esto que os digo, no? Entonces, ni una cosa ni la otra en el extremo, pero se ve muy bien así, contado así, la importancia de lo que tú dices, de ubicarte y sentir que es tu sitio. Y esto en las empresas, claro, fundamental. Por cierto, que decías que depende, ¿no?, de la empresa, no tenía ni un impacto. Os doy un dato, según Robert Half International, que es una consultora que está en California que hace estudios de mercado, una mala decisión a la hora de contratar impacta en la moral del equipo en un 95%. O sea, tiene un peso casi del 100% del tomar una mala decisión y que entre alguien en la organización que quizá no encaja con los que estamos ya dentro. O sea, cuidado, ¿eh? Sí, señor, sí. El impacto, efectivamente. Gracias por la puntualización, porque sí es verdad que tiene un impacto muy grande, pero mucho mayor incluso a nivel individual, ¿no? Porque, oye, nosotros tenemos la vida que tenemos, nuestro tiempo es limitado aquí y estar 4 o 5 años en una empresa en la que no te sentías cómodo, pues puede ser casi definitivo para toda tu carrera, ¿no? La empresa más o menos puede ajustar velas, ¿no? Y aunque el impacto sí que es bastante significativo. Pues llegado, ¿no? O sea, es evidente, ¿no? Todos tenemos un talento, todos tenemos una... Y aquí el reto es identificar, oye, ¿qué determina ese talento? Obviamente estamos hablando de algo que es multifactorial, pero en este caso, Antonio, hay evidencias cada vez más claras y más directas de que la mentalidad y los valores determinan en un alto porcentaje, ¿verdad? Ese talento, ese potencial en el que realmente nos podemos desarrollar. Sí, absolutamente. Tradicionalmente, fíjate que, Carlos, lo que comentas, medimos la aportación de las personas, ¿verdad? La aportación de las personas a las organizaciones, ese capital intelectual, ¿verdad? Que es ese conocimiento, la suma de conocimientos que conforman a las empresas. El capital intelectual se divide en tres facetas: el capital humano, el capital estructural y el capital relacional. Dentro del capital estructural, pues está todo ese conocimiento que es susceptible de proteger por propiedad intelectual, software, patentes. Dentro del capital relacional están, pues, las relaciones a quien conoces, relaciones con partners, relaciones con clientes, con proveedores. Y lo que es el capital humano, pues es toda esa suma de conocimientos, destrezas, habilidades, intuiciones, creencias, valores. Tradicionalmente, esa medida del capital humano se ha venido haciendo de forma más o menos objetiva, se ha ido intentando cuantificar más, objetivizar más, pero de una forma bastante sesgada o limitada a lo que son las habilidades, las competencias, las destrezas, ¿no? Se ha ido midiendo en base a pruebas técnicas, test, incluso test psicotécnicos, ¿no? Pero no se ha aproximado el tema de los valores, el tema de las creencias, el tema que realmente después va a guiar el comportamiento humano, ¿no? Existe toda una tradición en la literatura académica, además de diversas disciplinas, que han aproximado el impacto predictivo, ¿no? o el carácter predictivo que tienen los valores sobre el comportamiento humano, sobre las capacidades y competencias, incluso de competencias muy marcadas, como el liderazgo, como el comportamiento ético. Los valores son un predictor fundamental de todos estos comportamientos, una guía, una brújula. ¿Qué sucede? Pues que observarlo de forma subjetiva es difícil. Es más fácil observar los comportamientos, pero claro, los comportamientos, observarlos requiere tiempo, requiere además, es un enfoque a posteriori, ¿no? No es un enfoque a priorístico. Y aquí lo que se trata es de predecir, de tomar decisiones antes de que las cosas pasen, ¿no? Y esa es un poco, pues, el quid de la cuestión, ¿no? Tratar de predecir, de adivinar cuál es la mentalidad predominante de una persona, cuáles son sus valores predominantes antes de tomar una decisión. Bien, muchas gracias, Antonio. La verdad es que realmente de aquí, ¿no? Viene el tema, ¿no? La selección por valores. O sea, se habla de selección por valores y realmente no estamos yendo solamente, como dice el título, ¿no?, al ajuste cultural. No vale solamente para ver si la persona encaja o no encaja, sino que si somos capaces de identificar los valores que trae una persona, esos valores que predomina, pues está científicamente demostrado que reduce radicalmente los errores de contratación. Eso es lo que dice la ciencia.
¿Qué es lo que dice la experiencia, Juanjo? ¿Qué te encuentras? ¿Cómo es el panorama, ¿no? Me gustaría que nos hiciera una especie de panorama, ¿no? De decir, oye, ¿se está llevando a la práctica? ¿No se está llevando a la práctica? ¿Algún buen ejemplo? ¿Algún mal ejemplo? Tampoco es cuestión de hablar mal de nadie, pero bueno, no, a nivel general un poco, ¿no? ¿Cómo crees que está el tema de la selección por valores? ¿Se lo están tomando en serio las empresas? Mira, te voy a contar un ejemplo que te va a gustar porque no pongo en jaque a nadie y así Bien. vemos como los dos lados, ya verás. Creo que tú también alguna vez me has escuchado comentar este ejemplo. Pero sobre todo, mira, antes de empezar, queda muchísimo trabajo por hacer. O sea, la gente no está haciendo selección por valores lo que debería. Y cuando hablamos de cultura, por supuesto, lo que ha dicho Antonio es que es para suscribirlo al 100%, no solo ya porque lo diga la ciencia, sino porque es así en la experiencia que tú me preguntabas, Carlos. Y aquí el tema es, la cultura hay que trabajarla, por supuesto, y hay que tenerla clara y el propósito y todo lo que vemos, ¿no?, de la cultura. Pero hay aspectos de la cultura que no tienen que ver con los valores, pero que son consecuencia de esos valores. Por ejemplo, en la cultura apostamos aquí por el teletrabajo, imagínate, ¿no? Pero el teletrabajo va asociado a unos valores. Confianza. Claro, confío en ti aunque no estés aquí. Claro, sí. La libertad que yo te hablaba al principio. Entonces, esa es la consecuencia de construir la cultura, pero se hace a partir de una personalidad y de unos valores que tiene que tener en sí misma la empresa y que estaría bien que comulgaran con los empleados que tienes ahí, ¿no? Y con los candidatos que tienes que atraer. Entonces, no se está haciendo todavía y voy un pasito más allá, que no, aquí estamos hablando de selección por valores, pero es que la selección por valores tiene que ir sujeta a que se valoren los valores dentro de la empresa. Por ejemplo, tú no puedes contratar a alguien y decirle, te contrato porque confío en ti y quiero transparencia y honestidad, pero luego darle una ruta de todo lo que tiene que hacer en su día a día, porque entonces, ¿qué está pasando, no? La selección por valores la haces porque dices, vale, imagínate, ¿no? Transparencia, confianza y honestidad, pues entonces hay que hacer esto, te paso una guía básica, pero sé que lo vas a hacer porque eres transparente, eres honesto y no vas a incumplir ninguna norma, etcétera, etcétera, ¿no? Por mis valores. Entonces hace falta mejorar en selección de valores, por supuesto, pero el siguiente paso no nos podemos quedar cortos y hacer consultoría por valores. Y el ejemplo que te iba a poner es, para que lo entienda la gente, claro, dice, una empresa tiene valores, no tiene valores. Yo siempre pongo el ejemplo de la empresa de Jordan Belfort, del lobo de Wall Street. Y tú le preguntas a la gente y dices, oye, ¿esa empresa tenía valores? Y la gente te dice, no, eso es una empresa sin valores, ¿no? Claro que tenía valores. Lo que pasa es que eran muy diferentes a los que Antonio o tú, Carlos, podemos pensar que son valores, ¿no? Porque cogían a un enano y lo lanzaban contra una diana, hacían cosas que no vamos a decir aquí ahora, pero querían el dinero por encima de las personas y eran esos valores. Estamos en horario infantil. Claro, pero eran otros valores. Entonces, claro, todas las empresas tienen su cultura, pero también tienen sus valores y la consecuencia de la cultura es tener esa identidad, claro. Totalmente. Eso es lo que tú mencionas, la congruencia de valores, ¿no? Es algo que es importantísimo, ¿no? Esta empresa de Jordan Belfort tenía una congruencia de valores. O sea, ellos hacían lo que promovían, que era la ambición, la orientación al resultado, pero son valores, ¿eh? Y son valores que en cualquier modelo pues también están, ¿no? Es decir, todas las empresas tienen valores y no todo el mundo encaja en los mismos, ¿no? Aquí traemos un par de datos, ¿no? El 90%, una encuesta de Deloitte, ¿no? El 90% de las personas, de los millennials en este caso, dicen que no trabajarían en una empresa que no comparta sus valores. Pero pongamos el ejemplo de la propia, de una Big Four, un tipo de Deloitte, KPMG, que ya sabemos que tienen cultura de mucha exigencia. Oye, ¿esa cultura es mala porque es exigente? No, es mala para alguien que no tenga una ambición, que no tenga un valor del sacrificio. Y al contrario, una persona que encajaría bien en una Big Four en la que hay tanto sacrificio, tanta presencialidad, igual no encaja en otra empresa en la que hay una cultura, digamos, pues más humanista, ¿no? Porque, oye, no sé, es que a mí me gusta estar aquí, venir a trabajar y no hacer amigos, ¿no? Entonces, está claro, ¿no? Es evidente que el ajuste de valores es importante. Pero vamos a aterrizar, ¿no? Vamos a volver un poquito al anclaje ese que teníamos, que es el de más allá del valor. Y ahí me gustaría que Antonio pues, nos presentara esta ecuación del talento. Esta ecuación del talento que además creo que la aplica, ¿no? Gente como Mercadona, ¿no? Lo hemos aprendido también allá en Lanzadera y nos contarás un poquito en qué se basa esta ecuación y cuáles son los retos que presenta el poder despejarla bien, ¿no? El poder llegar al resultado adecuado. Adelante, Antonio.
Bueno, aquí se nos ve un poquito el plumero académico, ¿no? Nos gustan, bueno, formular las cosas con ecuaciones, ¿no? O con fórmulas, ¿no? En este caso, sí, es un axioma poco conocido, ¿no? El talento, al final, también es un constructo multidimensional, ¿no? Y tiene, pues, estas 3 dimensiones. De un lado tiene la cabeza, que representa las aptitudes y conocimientos de las personas, de los individuos. Las manos, que es un poco lo que sabe hacer, ¿no? La manera de accionar esos conocimientos, y se basa o se refleja en el currículum, en la experiencia del profesional. Y todo esto, pues, se viene midiendo de forma más o menos objetiva, mejor o peor, pero se viene midiendo por parte de las empresas, dejando lo que es el corazón sin medir, ¿no? Sin evaluar. Pasando muy de puntilla, ¿no? De forma muy, muy subjetiva, en forma de algunas preguntillas en una entrevista de selección, pero que no te da realmente para captar cuáles son los valores o cuál es la pasión, ¿no? Incluso podemos argumentar que reclutadores con mucha experiencia, con mucho olfato, que son capaces de forjarse una opinión rápidamente de todos los candidatos, no dejaría de estar libre de sesgos y no dejaría de estar siendo una forma subjetiva, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos es que hay que medir los valores y hay que medirlos de forma objetiva y que hay que cuantificarlos, ¿no? Esto que a priori era lo más difícil, lo más abstracto o lo más etéreo, resulta que es lo que más influye en el desempeño. Esto es lo que dice la ciencia, ¿no? Contrata, selecciona por valores, toma decisiones de promoción en base a valores, porque la mayoría de los problemas en recursos humanos no son debido a una falta de competencia, es decir, no es falta de cabeza o de manos, es debido a una incongruencia o una discordancia de valores, ¿no? Y esto pues no lo decimos nosotros, esto lo dicen estudios muy rigurosos a nivel científico y también a nivel practitioner, ¿no? Estudios de Deloitte, estudios de la revista Forbes, ¿no? Por lo tanto, estoy muy, muy de acuerdo con lo que ha señalado Juanjo, ¿no? Anteriormente. La evidencia científica lo dice, pero es que la práctica también nos lo dice, ¿no? Nos está revelando esa necesidad de selección por valores. Perfecto, Antonio. Pues muchas gracias. La verdad que yo creo que cuando lo vemos en ecuaciones, aunque nos tengamos el sesgo, cuando vemos la ecuación le vemos mucho más aterrizaje, ¿no? En ese sentido, Juanjo, fíjate, ¿no? Cabeza, corazón, manos, ¿no? Cabeza y manos se miden bien. El corazón, ¿qué se está haciendo hoy día? Dices tú, se debe de hacer más, pero algo se está haciendo. Es verdad que hay reclutadores muy buenos que tienen muy buen olfato, pero no se puede estandarizar. No sé, focus group, entrevistas. ¿Qué prácticas se están implementando hoy, ¿no? Al margen de lo que podamos ver más adelante? ¿Qué prácticas se están implementando hoy por hoy en este sentido? Las que realmente están empezando a hacer cosas, o incluso algunas llevan muchos años, ¿no? Hay casos paradigmáticos, ¿no? Zappos, por ejemplo, que llevan muchos años, PayPal. Hay multinacionales que sabemos que están haciendo cosas, pero si lo aterrizamos un poquito más y nos vamos de ese mundo de las multinacionales, las que están por aquí cerca, las que de verdad les preocupa, ¿cuáles son las prácticas que tú estás viendo? Y aunque tengan limitaciones, pero ¿cuáles son las que se están implementando? Entiendo que te refieres a la selección por valores. Bueno, hay varias formas de llevarla. Sí, para medir valores, pasión, para medir esa mentalidad, que en general, ¿qué es lo que tú te estás encontrando? Sí, en general, como decía Antonio, la gente se queda, bueno, ya depende de la empresa y de hasta dónde profundice, porque hay gente que tiene unas 4 preguntillas, como decía él, y luego gente que sí que tiene departamentos de recursos humanos que tienen su propia estructura de entrevistas y tal. Lo que pasa es que es difícil de estandarizar y, bueno, puede caer en sesgos de forma subjetiva, ¿no? En ciertos casos. Otras cosas que se están haciendo también, bueno, lo primero, que casi que nos lo hemos saltado un poco, es definir los valores que tiene la empresa, porque si no sabes lo que hay dentro, eso era la base, ¿no? Y luego, ahora lo que se está llevando mucho, que yo también me estoy encargando de eso a través de estrategias, es employer branding. Es decir, bueno, voy a comunicar primero para crear comunidad lo que yo propongo. Es decir, es el siguiente paso, ¿no? Que también lo hemos dado por hecho. Primero tengo que saber qué valores tengo en mi compañía o qué propongo en mi compañía, mi propuesta de valor, y luego saber comunicarlo. Bien. Y ahora ya el recruiter, yo siempre pongo un ejemplo en mis conferencias, saco una foto del recruiter de antes, que es un cazamariposas, y ahora el recruiter actual es un jardinero que está regando el jardín para que vengan las mariposas, ¿no? Es la metáfora que utilizo. Esa sería otra forma. Y luego, por supuesto, assessments o herramientas de análisis conductual que también nos ayudan a tener, aplicar tecnología y aplicar un rigor o un cierto criterio a ese olfato que, como tú decías, pues algunos lo tienen, otros no. También depende del día, ¿no? No siempre estás al 100%.
En fin, pasa una serie de cosas. Queda muchísimo por hacer también, como te decía antes, en cuanto a valores y a tema de selección. Pero bueno, de momento hay cosas que se están implementando. Por lo menos se ha entendido que ya las empresas tienen que venderle al candidato la propuesta y no esperar con el outbound recruiting que hacíamos antes, ¿no? De publicar una oferta y rezar. Entonces, por lo menos se está avanzando en el tema. Sí, muy interesante esa parte, ¿no? Decir, oye, pues por lo menos establezcamos bien los valores y comuniquémoslo y por lo menos así el que entre en mi casa sabe que viene, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? O sea, es una suma, es algo que suma muchísimo, ¿no? Creo que para ir ya aterrizando, ¿no? Y concretando un poquito, ¿no? El tema, ¿no? de la selección por valores, Antonio, a mí me gustaría que nos hiciera ya lo has comentado, pero si quieres podemos hacer un pequeño repaso breve, ¿no? De que además de ajuste cultural, ¿qué es lo que nos aporta seleccionar por valores? ¿Qué información que sin selección por valores rigurosa no teníamos que podemos llegar a tener si comenzamos a hacer una selección que, como veremos ahora más adelante, evidentemente completa 3 pasos? Conocer bien la cultura, conocer bien la mentalidad del candidato y después comparar A con B, ¿no? O sea, sí. Pero claro, te obliga a tener claro la mentalidad para después realmente llegar a esa selección. En este proceso, Antonio, ¿qué nos encontramos? ¿Cuáles son los beneficios del proceso de la implementación, no de solamente el output en sí? Sí, bueno, realmente la información que obtienes, ¿no? El insight, ¿no? que obtienes de evaluar valores es información de muy alto valor añadido y que, como muy bien dices, Carlos, trasciende o va más allá del mero conocimiento del ajuste cultural, ¿no? El ajuste cultural es un dato más, es un KPI, ¿eh? No deja de ser una métrica, un KPI que te dice cómo o cuánto, en qué cuantía encaja el candidato, ¿no? Eso ha sido uno de los desarrollos de la aplicación de la selección por valores, pero no la única, ¿eh? Partiendo de la base, además, como muy bien señalaba Juanjo, hay que partir, ¿no? de tener un benchmark, ¿no? Algo con lo que comparar, que es pues, definir cuáles son los valores predominantes y los arquetipos de cultura predominantes en la empresa, con lo cual macheamos y tenemos ajuste cultural. Pero más allá de eso, pues la selección por valores nos permite identificar la mentalidad del candidato y la mentalidad nos va a revelar en qué roles va a tener un mayor o mejor encaje y en qué roles un peor encaje, ¿no? Todo el mundo sabemos que hay personas, por la razón que sea, ¿no? Por la mentalidad que tienen predominante, hay personas que se les da bien vender, que son comerciales y lo tienen innato, ¿no? Son unos comerciales excelentes y hay personas a las que les cuesta muchísimo, ¿no? No encajan. Tú pones a una persona, por mucho que sea pues una persona ordenada, disciplinada, muy motivada, pero que no tiene esa mentalidad comercial, esa orientación hacia la venta, lo va a pasar mal, va a estar frustrada, es que no le va a gustar su trabajo, ¿no? Luego, esa relación, ¿no? entre mentalidad, valores y roles de encaje aporta un valor importantísimo. Más allá de los roles de encaje, comportamientos esperables, ¿no? Comportamientos más o menos esperados y competencias relacionadas. Los valores, hay valores como el trabajo en equipo que está relacionado con ciertas competencias, ¿no? A la hora de resolver problemas de forma conjunta, a la hora de, por ejemplo, el valor enfoque analítico, ¿no? Te dice que va a ser una persona de la que puedes esperar que sea capaz de resolver problemas difíciles partiendo de la base de que no se va a agobiar, no se va a frustrar, sino que va a intentar venir con soluciones creativas, ¿no? Luego, podemos esperar una serie de comportamientos y una serie de competencias en base a esos valores que están más y menos presentes, ¿no? en las personas. Por supuesto, comportamiento ético, ¿no? A la hora de que medimos valores como la integridad, pues ahí estamos viendo, ¿no? Es muy importante a la hora de tomar decisiones. Si yo quiero promocionar a una persona a un departamento o a una posición de responsabilidad y estoy viendo que esta persona tiene que controlar un presupuesto, tiene que controlar una serie de recursos, ¿no? Y veo que no tiene el valor integridad muy fuerte, muy predominante, pues puede ser que nos ayude a tomar una decisión, ¿no? Y, por supuesto, el potencial de liderazgo, ¿no? El potencial de liderazgo, pues todos sabemos que una gran parte del trabajo de un directivo o de un profesional tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Y el liderazgo basado en valores. Al final hay una serie de valores que está estudiado, ¿no? Pues tienen una mayor correlación con estilos de liderazgo más orientados a personas y otro estilo de liderazgo más orientado a tareas. Entonces, ¿qué valores hay detrás y, lógicamente, qué comportamientos, ¿no? Porque
el liderazgo no va de decir lo que hace, sino de hacer lo que dice, ¿no? Entonces, bueno, esos comportamientos deben acompañar a los valores que se dice que se tienen, ¿no? Por lo tanto, pues muchísimas aplicaciones. Muy bien, Antonio, la verdad es que sí, ¿no? Ahí cuando lo has dicho la ética, ¿no? O sea, me ha recordado el ejemplo que ha puesto antes Juanjo, ¿no? La empresa de Jordan Belfort tenía valores, pero no eran valores éticos, eran valores que no estaban tan correlacionados con la ética, ¿no? Concretamente, yo puntualizaría, Carlos, es un ejemplo de una empresa que tenía unos valores que per se no son malos, no son negativos. La ambición es buena, la orientación a resultados es buena. El problema es que no tenía una cultura balanceada. Si tú esos valores los balanceas con valores como la integridad, con otros valores como el respeto, pues hace que tenga una cultura más balanceada, más sana, ¿no? Más estable. El problema muchas veces es eso, que hay culturas que no están balanceadas, ¿no? Y pasa lo mismo que cuando hay una cultura excesivamente paternalista, ¿no? Una cultura que está muy preocupada por las personas, por el desarrollo del equipo, por la satisfacción de esto, pero no se preocupa de los resultados, tampoco, eso no es sostenible tampoco, ¿no? Es decir, hace falta balancear, ¿no? Esos valores. No hay valores buenos o malos. Muy bien, muy bien. Yo quería preguntaros una cosa, Carlos y Antonio, si me dejáis, porque es súper interesante y me estoy poniendo en la piel de alguien que nos esté escuchando y a lo mejor la gente piensa, porque va con el balance y todo esto que comentaba Antonio, ¿no? Que mucha gente a lo mejor piensa en estos valores éticos que sí que podemos entender, ¿no? Pues como transparencia, responsabilidad y tal. Y a lo mejor alguien ve una lista de valores y dice, bueno, yo me gustaría pensar que tengo todos ellos, ¿no? Porque me considero responsable, me considero tal. Y yo creo que la clave que le acaba de decir Antonio es como el balance, la prioridad, ¿no? Porque, claro, todos nos podemos sentir en algún momento con esos valores, pero a lo mejor para mí no está en los 5 primeros, sino en el número 7 y tampoco deja de ser malo, ¿no? Quiero decir, a lo mejor yo antepongo el humor y la creatividad y otra cosa a alguien que puede pensar que prefiere la autonomía, que me lo estoy inventando, ¿eh? Claro, no sé sí. qué pensáis, cómo lo veis y cómo lo trabajáis. Sí, ahí Juanjo, muchas gracias por el comentario, porque ese, ¿no? Eso es al hilo de lo que ha dicho Antonio, ¿no? Al final, oye, hay valores relacionados con la consecución de objetivos, hay valores relacionados con la sostenibilidad, hay valores relacionados con la armonía en la empresa, hay valores, cuando tú estás muy sesgado, todos tus prioridad de valores va muy orientada a un arquetipo concreto, ¿no? Y solamente resultados, o solamente buen ambiente, o solamente ahí donde la empresa, incluso la persona tiene problemas, ¿no? Oye, pues hay una persona, un buen profesional es aquel que es buena persona, pero que también se toma su trabajo en serio, que es formal, ¿no? Entonces, los valores en competencia, ¿no? Que es en lo que nosotros nos basamos en nuestra propuesta, nos permite identificar cuáles son esos 7, 8, 10, 12 valores que predominan en la persona o en la empresa respecto a otros que no tienen por qué ser intrínsecamente negativos, ¿no? Entonces, eso es lo que permite, ¿no? Ese marco es lo que nos permite, ¿no? Porque, oye, la selección, ¿no? Volvemos otra vez y ya con esto vamos ya casi ya rematando, ¿no? Al final la selección por valores es un elemento, es un proceso, ¿no? de 3 pasos. El problema es que muchas veces, ¿no? Y Juanjo, no me vas a dejar mentir aquí, ¿no? Se cae todo el peso en el candidato. Oye, el candidato tiene que traer los valores. Oiga, no. Aquí hay 3 pasos. Paso 1, identifica bien la cultura corporativa. Ojo, la cultura vivida, no la de la que ponemos en las paredes, ¿no? Que yo he visto valores declarados que lo que han hecho es coger el nombre de la empresa y con cada una de las letras me lo invento. Una empresa que se llama PIN, pues la profesionalidad, la innovación, ¿no? Y por cada letra se pone un valor. Oiga, hay procesos de declaración de valores muy poco sólidos, ¿no? Identificar cuál es la cultura de verdad de la empresa, cuál es la que nosotros queremos apalancarnos, identificar bien, evaluar bien la mentalidad del candidato, y eso ya es lo que nos permitirá hacer selección por valores. No podemos empezar la casa por el tejado, ¿no? Y aquí lo que traemos, ¿no? El comentario que nos gustaría hacer aquí, Juanjo, y aquí tiro de tu experiencia también, es esos retos que se están encontrando las empresas para pasar por estos 3 pasos de una manera robusta, ¿no? Aparte de los sesgos, bueno, además de los sesgos, perdón, y si quieren comentar algo sobre los sesgos, pero ¿qué retos, no? ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere hacer selección por valores, o casi todo el mundo, ¿eh? Nosotros con todo el mundo que hablamos dice, sí, me importa, pero ostras, qué difícil es, ¿no? ¿Y por qué es difícil? O sea, ¿qué te encuentras? ¿Cuáles son los stoppers, ¿no? Para hacer una buena selección por valores?
Mira, es una muy buena pregunta. Yo esto lo cuento en varias conferencias y siempre hablo de la pirámide de Maslow, pero aplicada al trabajo. Y claro, sin ponernos técnicos, por si alguien no conoce la pirámide de Maslow, pero que si no, pues que lo busquen, que hay muchísima información en Internet. Pero básicamente este señor lo que proponía en la pirámide es, primero, una persona tiene que tener cubiertas sus necesidades básicas, ¿no? Pues tengo que comer, tengo que respirar, tengo que beber, y luego voy escalando en la pirámide hasta que llego al final donde tengo la autorrealización o ese propósito del que hablamos. En las empresas y en el trabajo pasa lo mismo. Antes de llegar a la selección por valores, ¿qué problemas está? ¿Cuál es el reto ahora de las empresas? Atraer talento. ¿Por qué? Porque ahora ya no estamos en la base de la pirámide, ya estamos arriba. Entonces, ya se da por hecho que me vas a hacer sentir seguro, ya se da por hecho que me vas a dar lo que merezco. Ahora necesito sumarme a un proyecto que me motive, que me ilusione y que los dos vamos hacia un objetivo común. Sobre esto del propósito y que tiene que ver con los valores, la cultura y el destino de lo que estamos hablando, la mejor metáfora que yo he encontrado, que tú sabes que a mí me encanta explicar las cosas con metáforas que se entienden muy bien, es la de Simon Sinek, que es el autor de Empieza con tu porqué. Y él contaba que tú puedes tener una empresa, y la metáfora es que una empresa es un coche, necesitas recursos, vamos a decir económicos, pero de todo tipo de recursos, sería la gasolina, pero tú no quieres gasolina para dejar el coche aparcado en un sitio, tú quieres la gasolina para subirte en el coche e ir a un destino. Y además quieres ir con la gente que comparte los valores y las características que tiene el llegar a ese destino, ¿no? Entonces, el reto ahora es atraer el talento desde la cúspide de la pirámide, desde la cima, desde el propósito de los valores y que tenga un sentido. Esto yo también lo explico como la zona de la genialidad. Es decir, tú necesitas estar en un sitio donde puedas desarrollar tu competencia y estés en sintonía con tus valores y donde quieres ir, no solo para rendir, sino ya para sentirte tú a gusto, ¿no? Porque el trabajo ya no es un fin en sí mismo, es solo un medio para conseguir algo hacia donde queremos llegar todos. Entonces, este es el reto ahora principal de las empresas. No solo hacer selección por valores que deberían estar haciendo, sino comunicar la propuesta de valor correctamente y luego hacer esa selección correcta después de comunicar la propuesta. Porque si no... O sea, bueno, que están en el paso 1, ¿no? O sea, en la identificación de la cultura, ¿no? De esos valores que son los que realmente los mueve ese propósito. O sea, claro, si no tienes muy claro el paso 1, pues imagínate el resto, ¿no? Esa identificación de cultura con todos esos retos que conlleva, ¿no? A la hora de, bueno, ya sabemos cómo se hacen las identificaciones de cultura o valores declarados así un poco o grandes consultorías que a veces no llegan a mucho, ¿no? Después de muchos focus group y tal. En la evaluación de candidatos ya hemos hablado también, ¿no? Oye, pues normalmente con entrevistas, hay quien lo profesionaliza un poquito más, pero sigue estando sesgado. Con lo cual, cuando no tienes claro A y no tienes claro B, llegar al C, que es la selección por valores, es bastante difícil, ¿no? Y por ello, pues vuelvo con Antonio, ¿no? Para que nos cuente un poco, ¿no? Vamos a aportar, ¿no? Hemos venido aquí, llevamos casi 40 minutos hablando de problemas y yo creo que es el momento de aportar una solución desde la ciencia y rigurosa y de cómo se atacan estos problemas. Antonio, brevemente nos puedes explicar, porque el tema es bastante complejo. Ahora después vamos a hacer un pequeño caso práctico para que se vea, pero bueno, ¿cómo puede ayudar, ¿no? Una metodología científica como el Cultural Fit Assessment Method a cerrar el círculo de la selección por valores? Casi 40 minutos ya, ¿cómo nos enrollamos? Yo no me he dado ni cuenta. Pues efectivamente, todas nuestras soluciones, ¿no? Las diferentes soluciones, los diferentes productos que hemos desarrollado en el equipo, están basados en el mismo método, ¿no? Tienen el paraguas CEFAM, ¿no? Por así decirlo, el Cultural Fit Assessment Method. Por eso todas las soluciones nuestras llevan CEFAM delante, ¿no? CEFAM Mindset Profile, CEFAM Team and Company Diagnose, ¿no? Son productos o soluciones complementarias. De un lado, el Team and Company Diagnose es lo que, como decía Juanjo, te permite tener ese benchmark, ¿no? Partir de la base de que tú quieres tener un diagnóstico exhaustivo, certero, riguroso de cuáles son los valores vividos, ¿eh? Y para eso la mejor forma para nosotros es hacer un diagnóstico lo más completo posible, involucrar a tu gente, involucrar a todas las personas, ¿no? Que forman parte de la empresa, todas las partes interesadas, ¿no? Pero todo ello lo haces también con el propósito de, oye, a partir de ahora, a los que yo vaya incorporando a mi equipo, yo quiero que sean gente pues que sean o bien compatible con la cultura, con el perfil que yo estoy buscando para un perfil determinado o para un departamento determinado o para una posición concreta,
o bien que complemente lo que ya tengo. Es decir, esa es la gran virtud que tiene la solución de Mindset Profiles, ¿no? Que complementa en muy gran medida a lo que es el diagnóstico, ¿no? La solución de diagnóstico está muy bien para tener ese benchmark, ¿no? A partir del cual trabajar tu cultura, comunicar tu cultura, y ahí también lo relaciono mucho con esa parte de employer branding que comenta Juanjo, ¿no? De hacer atractiva la cultura de tu empresa, vender bien la cultura de tu empresa, y no la cultura de boquilla, esa que se pone, que se rotula en las paredes, ¿no? Sino los valores vividos, ¿no? Los que la gente ha detectado y ven, evidentemente, en la empresa en el día a día. Y el Mindset Profiles lo que sirve es para complementar, ¿no? Te da una información de muy alto valor. Oye, ves cómo son las personas en su mentalidad, en sus valores y con esa relación con las competencias, comportamientos esperados, roles de encaje. Y en base a eso se cierra el círculo, ¿no? Y no necesariamente por cultural fit, sino también, como decía Carlos antes, ¿no? Por cultural add, ¿no? ¿Qué es lo que aporta? Muchas veces no hay que obsesionarse con esa optimización. Tenemos algunos clientes, ¿no? Personas que nos dicen, oye, pero si contrato, si selecciono a esta persona, el KPI de Cultural Fit se me va a bajar. Digo, claro, pero es que depende de lo que tú estés buscando, ¿no? Si tú estás buscando perfiles muy complementarios, a ti te faltan perfiles digitales, por ejemplo, o perfiles muy innovadores, y tú los incorporas, se va a reducir el KPI de Cultural Fit, pero no pasa nada, porque tú crees, tú decides, tú piensas que es lo que te hace falta, ¿no? Luego, las métricas tampoco son una cuestión para obsesionarse con ellas, sino que lo que ayudan es siempre a tomar mejores decisiones. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Creo que ha sido muy, muy claro, muy breve, pero yo creo que siempre, ¿no? Cuando hacemos estos webinars, siempre los asistentes que decían, oye, pero yo quiero ver exactamente esto, cómo se hace, cómo funciona, cómo... Bueno, pues, al final funciona a través de una plataforma de assessment, ¿no? Tanto assessment interno, que identifican la cultura de dentro de la empresa, como el assessment de candidatos. Yo os he compartido por aquí, hemos compartido un enlace, bueno, un QR, ¿no? Al assessment de candidato, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer un candidato para qué información, qué tipo de información estamos obteniendo del candidato, o qué datos estamos obteniendo del candidato, y cómo eso después lo convertimos en información sobre mentalidad, sobre los roles de encaje, sobre liderazgo, sobre ética. Entonces, todo aquel que haga el assessment, pues va a recibir, lo vamos a enviar personalmente, seguramente mañana en la mañana, todo el mundo que haga la assessment hoy os vamos a enviar vuestro perfil de mentalidad. Pero para que quede todavía más claro, me gustaría compartir, ¿no? A ver, un momentito, compartir pantalla. Vale, un momentito, voy a compartir la pantalla completa. Ahí, ¿no? Para que lo veáis, ¿no? Y le perdáis un poco el miedo. Pues vamos a ver cómo es el assessment, ¿no? Y cuáles son la base científica del assessment. Son valores en competencia, son valores que son todos positivos. Entonces, a la persona le obliga a decir cuál es. Oye, yo soy una persona muy orientada a resultados, muy abierta al cambio, formal, cercano, y lo último, dinámico. ¿Quiere decir que soy una persona que no soy dinámica? No, quiere decir que lo que estamos obteniendo es la jerarquía de valores de la persona. Es decir, no es que no sea dinámica, sino que los otros 5 valores son más importantes. Bueno, pues en unas 12 pantallas como esta, al final del proceso, solo lo que obtenemos es el perfil de la persona, ¿de acuerdo? Podemos ordenarlos por la persona, por viendo aquellos que encajan más o menos en la empresa, y otro tipo de información como la mentalidad, pero obtenemos, ¿no? Por ejemplo, este es un caso que he hecho yo antes, ¿no? Oye, pues la mentalidad dentro de las 6 mentalidades que podemos tener en el trabajo las personas, pues cuáles son esas mentalidades que más predominan, las que menos predominan. Esto implica en qué áreas de la empresa se encaja más, se puede encajar menos, ¿no? Donde esa persona, por su mentalidad, no por sus habilidades técnicas, sino por su mentalidad. Vemos un índice de comportamiento ético, hay 6 valores de los 36 valores que ponemos en competencia que están relacionados con la ética. Dependiendo de la importancia relativa que se le haya dado a esos valores, podemos predecir que esa persona va a tener un comportamiento ético o no. Como decía Antonio, estilos de liderazgo basado en valores. Hay valores relacionados con el liderazgo orientado a tareas y orientado a objetivos, y dependiendo, ¿no? Pues las puntuaciones que tengan uno en otro, podemos identificar entre 4 estilos de liderazgo diferentes, ¿no? Incluso el no líder. Identificar esa jerarquía de valores que decía Juanjo, ¿no? ¿Cuáles son esos 6 valores que más me predominen a mí con respecto a 36 en total? Evidentemente, todas las decisiones que yo tomo, una gran parte de decisiones que yo tomo están guiadas por esos valores.
Y, por supuesto, que hemos hablado de más allá del ajuste cultural, pero el ajuste cultural también hay que incluirlo. Y con el trabajo previo que hemos hecho en parametrizar la cultura de esta empresa, ¿no? Que es una empresa de demo, ¿no? Le hemos puesto Acme, ¿no? Como la de los dibujitos animados. Pues vemos cómo la mentalidad de esta persona, ¿no? Encaja tanto con la cultura actual, la cultura vivida en la empresa, como con la cultura deseada, la cultura meta. Y al final toda esta información lo que hace, lo que consigue, ¿no? Lo que conseguimos con toda esta información, pues es llegar a una fotografía, a una información mucho más profunda del candidato a la hora de entrevistarlo, a la hora de tomar la última decisión. La última decisión, por supuesto, la tienen las personas, la tienen... Esto es inteligencia artificial, pero inteligencia artificial que apoya que se tomen las decisiones correctas, no que sustituye a la decisión de los individuos, ¿no? Que es de lo que se trata y creo que es en la línea que estamos yendo. Entonces, bueno, con puntualidad casi suiza, habíamos prometido 45 minutos, estamos en 46. La verdad es que lo que decía Antonio, se nos ha pasado el tiempo pues volando, ¿verdad? ¿Antonio? Bueno, ya haremos otro. Como este ha sido corto y ya ha sido el tiempo volando, haremos otro. No, y la verdad que, Carlos Antonio, bueno, gracias a todo el mundo que ha estado aquí escuchándonos, hablando de todo esto tan complicado o no tan complicado, ¿no? Que es la cultura y los valores y el encaje cultural y la selección por valores. Yo ya sabéis que soy fan de vuestra herramienta. Ya además me habéis escuchado vosotros asistiendo a otros eventos que yo os nombro constantemente porque creo que estáis haciendo un muy buen trabajo, que nos dais herramientas a los recruiters como yo que nos ayudan a tomar mejores decisiones, y tomar mejores decisiones en cuanto a atracción y fidelización del talento es mejor, créeme, para toda la compañía, no solo para un departamento como recursos humanos, sino para toda la compañía. Entonces, nada, que sigáis así de bien y ya sabéis que encantado de estar aquí con vosotros. Perfecto, Juanjo. Muchas gracias. Antonio, ¿algo que para cierre? Bueno, pues nada, agradecerle por supuesto a Juanjo su tiempo. Sabemos que está siempre súper liado y que nos habrá pues este espacio de casi tres cuartos de hora, ¿no? Para charlar, para compartir impresiones, ideas, pues es un lujo, un placer. Y agradecer, por supuesto, a los más de 90 personas que se han conectado, que han seguido el webinar en directo. Se va a quedar grabado, como saben también, si por algún motivo han tenido que desconectar un momento o no han podido o se han incorporado tarde, que sepan que se queda en el perfil nuestro de LinkedIn, se queda grabado. Perfecto. Muy bien, Antonio. Pues muchísimas gracias, Juanjo. Reitero el agradecimiento. Y nada, no le quitamos más tiempo a todas las personas que han estado conectadas. De verdad, muchísimas gracias. Y nada, amenazamos con volver e incluso hasta volver con Juanjo, que es posible. Juanjo, un fuerte abrazo y que disfrutes. Seguro que sí. Muchas gracias, chicos. Un abrazo. Nos vemos. Chao. Hasta luego.